Vamos, después de haber visto toda una serie de conceptos, acordaos, estamos en nuestro curso de estadística para ciencias de la salud, hemos ido viendo toda una serie de conceptos. Al principio empezamos viendo funciones de distribución, después hemos visto funciones estadísticas, media, proporción, mediana, primer cuartil, tercer cuartil, etc. Curvas también, curva ROC, la curva de supervivencia, función de riesgo, la regresión lineal simple, la regresión logística simple. Hemos ido viendo toda una serie de conceptos, pues ahora vamos con un cambio de chip. Vamos a ver ya lo que podríamos llamar el núcleo duro de la estadística, que es el contraste de hipótesis, lo que se llama test estadísticos, y los intervalos de confianza. Pero para ello necesitamos entender muy bien lo que es el error estándar. Y por lo tanto vamos a dedicar 4 conceptos, 4 temas a error estándar. Veréis que estos 3 serán cortitos, serán temas cortos. Este será más largo, no porque el de la media tenga una dificultad especial, sino porque me va a permitir introducir la noción de error estándar. Y por lo tanto le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Pero el concepto de error estándar es nuclear en estadística. Es uno de los conceptos capitales, fundamentales de la estadística. Pues vamos con ello. Error estándar de la media, pero en concreto error estándar primero. Esta es la función del error estándar de la media, una función que se aplica a una matriz de una variable y con un tamaño de muestral n, de números reales, y consiste en la división entre la desviación estándar muestral, el número, que el estadístico que habíamos visto. Cuando yo tengo una muestra le puedo calcular la desviación estándar muestral, este valor que es variable según la muestra, pues dividiéndolo por raíz de n, tengo lo que llamamos el error estándar de la media. Bien. Ahora veremos, luego volveremos a ello. Pero ahora lo que me interesa es hacer esta introducción al error estándar. Mirad, esto es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos estado viendo la media muestral, la proporción muestral, la mediana muestral, primer cuartil muestral, el tercer cuartil muestral, el percentil muestral, el rango muestral, el IQR muestral, la desviación estándar muestral, esta SN que hemos visto ahora, la diferencia de medias muestral, la diferencia de proporciones muestral, la diferencia de desviaciones estándar muestral, incluso la G cuadrado muestral, podríamos decir. Esto es un poco para seguir el paralelismo. La V de Kramer, la odds ratio, riesgo relativo, la sensibilidad muestral, la especificidad muestral, valor predictivo positivo muestral, valor predictivo negativo muestral, curva ROC muestral, AUC muestral, correlación muestral, la R, curva, o sea, recta de regresión, regresión lineal simple muestral, está con las A y la B con sombrerito, regresión logística muestral, está con más débil, con una rayita más débil, la muestral con la A y la B con sombrerito, la odds ratio muestral, la E elevado a B, al parámetro B con sombrerito muestral, la curva de Kaplan-Meier muestral, la función de riesgo muestral, la hazard ratio muestral, la capa muestral, coeficiente de correlación intraclase muestral. Todo esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de este curso.
Pero este muestral, que es lo que tenemos a una muestra, sabemos que no es lo que nos interesa, sino que lo que nos interesa es lo que está arriba. ¿Veis? Siempre. Y aquí más he intentado dibujar un poco más fuerte, ¿no? La función de riesgo real, la poblacional, la curva ROC poblacional, la regresión poblacional, o sea, los valores que tendríamos si tuviéramos toda la población. Y esto es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Creo que os lo comenté desde el principio del curso, que esto es lo fundamental de la estadística, poder, a partir de lo muestral, de todo esto que está debajo, muchas veces con sombrerillos, si no tenemos un símbolo característico de lo muestral respecto a lo poblacional, como pasa aquí, pues lo que necesitamos es, a partir de lo muestral, decir cosas de lo poblacional. Y ahora es cuando empieza la película de verdad. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos por ello. Mirad, esto de aquí es una abstracción de todo lo que os he dicho a nivel numérico, y esto sería una abstracción de lo que os he dicho a nivel de curvas. Tengo un valor poblacional que sé que es fijo, pero que no que lo desconozco, o sea, que no lo tengo, no lo sé, no sé dónde está. Yo lo he dibujado aquí, pero no sé dónde está. Esto es fundamental que lo entendáis. Y yo tengo en una muestra un cálculo de este valor equivalente, pero a nivel muestral. Y lo pongo con sombrerito. Que lo tengo, pero sé que es variable. Que si tuviera otra muestra hubiera tenido un valor por aquí, si tuviera otra muestra un valor por aquí. Con las curvas lo mismo. Yo tengo que sé que hay una cita, una curva poblacional, sea esta o sea una curva ROC, o ejemplificado, he puesto un ejemplo como si fuera una curva de supervivencia, pero es igual, la que sea, la regresión lineal simple, la regresión logística simple, pero yo sé que esto no lo tengo, sé que existe, pero no lo tengo. Tengo esto, pero también sé que esto es variable. ¿Cómo a partir de esto puedo decir cosas de esto? ¿Cómo a partir de esto puedo decir cosas de esto? ¿Veis? Esta es la clave. Esto es la estadística. Ni más ni menos. La estadística es esto. ¿Vale? Bien. Mirad. Muy importante. Este esquema es muy importante. Mirad. Yo sé que la cita con sombrero, que, repito, la cita con sombrero podéis pensar en la mediana muestral, la media muestral, la correlación muestral, la odds ratio muestral, lo que sea. Yo sé que tiene una distribución. ¿Por qué? Porque si yo tuviera muestras de tamaño diferente, del mismo tamaño, pero diferentes muestras, yo sé que la cita con sombrero me daría valores diferentes. Si yo cojo 100 personas en una ciudad, al azar, 100 personas, y mido la altura, la media me dará un valor. Si cojo otras 100, me dará la media otro valor. O sea, la media muestral varía, es variable. Esto lo venimos diciendo todo el curso. La odds ratio muestral es variable. La sensibilidad muestral es variable. La AUC muestral es variable. ¿De acuerdo? Varía, tiene variación, tiene una distribución, tiene un valor. Bueno, pues debe haber una distribución, una función de distribución, una función de densidad. La dibujo en forma de campana de Gauss, no siempre será así, muchas veces sí, pero no siempre. Ya hablaremos de esto. Pero en todo caso, esto es la función, la variación, una modelización de esta medida
muestral que yo utilizo para aproximarme al valor poblacional. ¿De acuerdo? Una de las características ya que de entrada, y ahora lo vamos a ver con ejemplos sencillitos, es que el valor que yo busco, la cita, está en el centro de estos valores. O sea, yo sé que voy a tener un valor de cita con sombrero, que a lo mejor estará aquí. Otro estará aquí. Esto yo no lo tengo, ¿eh? Obviamente no lo tengo, ni esto tampoco, como está localizado aquí. Pero yo tengo un valor de cita con sombrero, hay una variación. Y yo puedo acabar dibujando la forma y sobre todo acabar viendo qué variación tiene, qué dispersión tiene, qué variación tiene. Lo que sí que prácticamente siempre va a pasar, sobre todo aumentando tamaño de muestra, es de que la esperanza de esta variable, de esta distribución, la esperanza, el valor promedio poblacional de estos valores que voy a tener para cada una de las muestras, si yo tuviera todas las muestras posibles de un tamaño determinado, el promedio de estos valores es justo el valor poblacional que busco, pero con una cierta variación. ¿Vale? Esto es complejo, ¿eh? Y hay que irlo digiriendo poco a poco. A partir de ahora ya todo lo que nos queda de curso va a girar en torno a esto. El error estándar va a ser la dispersión de esto. ¿Qué dispersión tengo aquí? Yo no sé dónde estará esto localizado del todo, porque yo no tendré los valores concretos, tendré uno solo, pero tengo toda una teoría matemática que me sostiene y que yo puedo llegar a calcular errores estándar en determinadas circunstancias. El primero que hemos visto es esto es ya un error estándar, el error estándar de la media muestral. ¿Vale? Y así veremos 4, pero que podríamos buscar el error estándar de la sensibilidad, de la AUC, etc. Hay errores estándar de cualquier... O sea, el error estándar es la desviación estándar de un estadístico, de un cálculo muestral. Esto es el error estándar, la dispersión, la desviación estándar de un estadístico. En lugar de llamarle desviación estándar a esta dispersión, en lugar de llamarle desviación estándar, le llamamos error estándar. O sea, un error estándar es una desviación estándar, pero no toda desviación estándar es un error estándar. Si yo calculo la desviación estándar de una muestra de 100 pacientes, el colesterol de 100 pacientes, tengo el colesterol de 100 pacientes y calculo la desviación estándar, aquello es una desviación estándar, es una medida de la variación de la variable colesterol, pero no es un error estándar. El error estándar solo es de estadístico. Si yo calculo la media muestral sí que tiene un error estándar, pero es la dispersión de las diferentes medias muestrales que yo pudiera tener en muestras de tamaño 100. La desviación de los valores de colesterol que yo tengo en 100 pacientes es una medida de la dispersión de la variable colesterol, pero no es una medida de la dispersión de la variable media muestral. La media muestral es otra variable que tiene otro tipo de soporte, no individuos, sino muestras. Son las muestras los que tienen un valor de media muestral o de desviación estándar muestral o de odds ratio o lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De qué depende la distribución de cita con sombrero? Cita con sombrero, acordaos, cualquiera de estos elementos que hemos dicho aquí que están debajo, con sombrerito o sin sombrerito, si tenemos, como en este caso, con la barra o la R, que no necesita sombrerito porque el valor poblacional normalmente lo simbolizamos con la letra griega Rho.
¿De qué depende? Pues mira, depende del tamaño de la población, del tamaño de muestra, del tipo de muestreo, de la variabilidad de esta variable X que estoy trabajando, de la variable original, y de la propia estructura del estadístico que yo estoy calculando. Hemos dicho antes que prácticamente siempre el promedio de cita con sombrero es cita. Pero, por lo tanto, esto prácticamente nunca lo vamos a tener en cuenta. Hay situaciones sofisticadas de que hay un sesgo, pero esto prácticamente es una cosa muy de teoría matemática. Pero lo fundamental aquí va a ser esto de aquí, que es el error estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza de la cita con sombrero. Esta dispersión de la cita con sombrero que os he comentado, pues que ya sabéis, cuando hablábamos de las distribuciones había la esperanza y la varianza, ¿no? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza a nivel poblacional, digamos. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza le llamamos de cita con sombrero, le llamamos error estándar, que es la desviación estándar de esta variable que llamamos estadístico. En este caso, el estadístico cita con sombrero, que es una generalización de todos los estadísticos que hemos visto. Mirad, os voy a mostraros un ejemplo. Mirad, imaginaros que esto fuera una población formada por 4 individuos. Un individuo, este de aquí, con una variable que tuviera el valor 2. Este de aquí con un individuo que tuviera la variable 3. 7, el tercero, 8, el cuarto. Supongamos ahora esta población que es la misma que esta, pero en duplicado. ¿Veis? Hay 8 individuos. 2 doses, 2 treses, 2 sietes, 2 ochos. Y esto de aquí, una población también de tamaño 4, pero con estos valores. Aquí vamos a hacer como un doble papel, como aquello del poli bueno y el poli malo. Vamos a hacer de dioses y de estadísticos, de profesionales de la estadística. Como dioses, vemos todo esto, vemos todo esto. Como estadísticos, no lo vemos todo. No somos dioses. Y queremos pronosticar la media, vamos a suponer la media poblacional de esta población, la de esta y la de esta. Fijaros que 5 es la media poblacional, la mu, este valor fijo desconocido. Para nosotros como dioses no es desconocido, es conocido. Aquí también es 5. Si os entretenéis a sumar todo esto y dividir por 8, 5. Media poblacional. Y aquí lo mismo, 5 también. ¿Qué tenemos aquí? Un tamaño de muestra más pequeño, perdón, un tamaño de población más pequeño, 4. Aquí más grande, aquí volvemos a tener 4. ¿Qué tiene esta respecto de esta? Son 4 de tamaño poblacional, pero hay menos dispersión, ¿verdad? Quiero jugar con todo esto, para que veáis. Bien. Mirad. Vamos a suponer ahora que somos profesionales de la estadística y que queremos predecir cuál es el valor poblacional de esta población. Como dioses sabemos que es 5, pero el estadístico no lo sabe, obviamente. Y tiene presupuesto para coger una muestra de tamaño 2. Se puede encontrar con estas 6 muestras posibles. Todas las combinaciones posibles, de 2 en 2, sin reposición, obviamente, serían coger el 2 y el 3, el 2 y el 7, el 2 y el 8, el 3 y el 7, el 3 y el 8, el 7 y el 8. Si calcula la media muestral de tamaño 2, si tiene esta muestra tendrá un 2,5 y él se pensará que aquello debe estar próximo al 5 que él no sabe que es el valor poblacional, 5. Él no lo sabe, él solo tiene 2,5. ¿Veis? Aquí está esta distancia entre, aquí está esto, esto. Nosotros sabemos que es 5,
Él se piensa si tiene aquella muestra que es 2,5. Este es 2,5 y esto es 5. ¿Veis? Pero puede tener otro estadístico, otro profesional de este, puede tener 7,5. Estaría, si esto es 5, que no lo sabe él estaría por aquí 7,5. ¿De acuerdo? ¿Veis? Una representación de ahora la función de distribución de la media. ¿Veis cómo es variable? ¿Cuál es su función de distribución? Esta de aquí. Un sexto de 7,5, rodeado un sexto de 7,5, un sexto de 2,5, un sexto de 4,5, un sexto de 5,5, y como hay dos 5, dos sextos. Esta es la distribución. Pero fijaros una cosa, la esperanza es 5, ¿eh? El promedio de todos estos valores es el valor poblacional. La esperanza es 5. ¿Veis? Ahora imaginaos que un estadístico tiene más presupuesto y coge una muestra de tamaño 3. Estas son las únicas 4 muestras posibles de tamaño 3. 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 7, 8. Estos serían los valores de media muestral de tamaño 3. ¿De acuerdo? Y esta sería la distribución. Como podéis ver, es una distribución con menos error estándar. El error estándar es esta, la dispersión. Con un error estándar distinto, en este caso menor, pero es igual, distinto, cambia el error estándar. Hemos dicho que la distribución, y por lo tanto el error estándar, la forma de esta curva, más estrecha, menos estrecha, depende de estas 5 cosas. Ya tenemos que el tamaño de muestra está influyendo. Está influyendo. Muy bien. Cuanto más grande, menos dispersión. Muy bien. Ahora vamos a coger la población entera. Grande, la grande. Si ahora yo cojo muestras de tamaño 2, estos son todas las muestras posibles de tamaño 2. 2, 2, porque ahora puedo coger 2 doses. 2, 3. Bueno, pues ahora, si yo voy calculando todos los valores posibles, me encontraré que tengo esta distribución de valores. ¿Qué es una distribución de valores? Que es distinta. Es una distribución, como podéis ver, respecto de esta de aquí, distinta. Y que si lo calculáramos, veríamos que es una dispersión un poco mayor. Que en principio se extiende más y además pensad que aquí el peso del 7,5 y de los 1,5 es bastante considerable. ¿De acuerdo? Pesa bastante. Entonces, es una desviación estándar mayor. Un poco mayor. Porque la relación entre el tamaño de muestra respecto al tamaño de población es más pequeño. Pero en todo caso, lo que me interesa que captéis es que cambia. O sea, tanto influye la n mayúscula como la n minúscula. ¿De acuerdo? La magnitud de una y la magnitud de otra, y sobre todo también la relación entre la n y la n mayúscula. Que aquí hemos visto que pasar de, sin cambiar el 4 poblacional, pasar de 2 a 3, se comprime más. En cambio, cuando con el mismo tamaño muestral paso de una población de 4 a una población de 8, aumenta la dispersión, porque las colas pesan un poco más. ¿De acuerdo? Pesan un poco más. Si calculáramos ahora la dispersión de estos valores, que sería el error estándar, veríamos que es un poco mayor que este de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pero en todo caso, me interesa que veáis cómo juega todo. Aquí sigue siendo la esperanza 5, aquí la esperanza 5, ¿veis? ¿Vale? Si ahora cojo esta población que es menos dispersa, ¿veis? Que esta de aquí. Hay menos dispersión. Si ahora hago lo mismo, todas las muestras posibles,
6. Estos son los valores y veis, esta es la distribución. Hay 2 5, 2 4 y medios, 2 5 y medios. Es una distribución con menos error estándar, es una distribución distinta, es una F, ¿veis? Esto de aquí y esto de aquí son diferentes. ¿Por qué? Porque la aquí el tamaño de muestra es 4, el tamaño de 2, perdón, el tamaño poblacional es 4, pero ¿qué ha cambiado aquí? Que aquí tengo mucha dispersión y aquí tengo muy poca. Por lo tanto, cuanta más dispersión tenga, o cuanta menos dispersión, como en este caso, menos error estándar tendré. Cuanta más dispersión tenga en la X, en esta variable, más error estándar tendré. O sea, estamos viendo cómo esta función de distribución de cita con sombrero depende de las diferentes cosas. Aquí estamos viendo esto. Hemos visto esto, hemos visto esto. Ahora vamos a ver el tipo de muestreo. Fijaros, si yo tuviera la posibilidad de tener la información de que hay en la población, sin saber los valores, yo sé que hay 2 individuos con valores bajos y 2 individuos con valores altos. ¿Tengo esta información? No, pensad que esto no es descabellado. Yo puedo tener la información, yo que sé, de que en un barrio de una ciudad hay gente más rica y en otro barrio hay gente más pobre. Entonces, en lugar de coger una muestra al azar, puedo coger pues, un poco de cada una de las zonas. Es lo que se llama una muestra estratificada. Esto es muy habitual en estadística, coger muestras estratificadas. El tipo de muestreo influye en la distribución del estadístico que estoy calculando. Fijaos que si yo sé que hay una subpoblación de valores pequeños y una subpoblación de valores grandes, si yo cojo una muestra de tamaño 2, lo más razonable, si es que hago una muestra estratificada, es coger uno de cada estrato. Solo uno de cada estrato. Cogeré uno de aquí y uno de aquí. Si cojo uno de aquí y uno de aquí, solo tengo 4 posibilidades. 2, 7, 2, 8, 3, 7, 3, 8. Y estos son los valores de media muestral. He puesto esta E de estratificado para distinguirlo de la anterior. Fijaros que ahora la distribución sería esta. Distinta. ¿Cómo ha cambiado? Por el simple hecho de haber cambiado de procedimiento de muestreo. Influye la forma de muestreo en la distribución. Fijaos cómo tiene menos error estándar que el muestreo aleatorio, que sería este de aquí. ¿Veis? Y finalmente, claro, si yo calculo estadísticos diferentes a la misma muestra, con todas las muestras posibles aleatorias, muestreo aleatorio simple que se llama, esto es lo que hemos visto antes, la media muestral con su distribución, y ahora si calculara el rango de tamaño 2, rango en muestras de tamaño 2, puesto R2, pues normalmente no se pone, pero para que veáis, aquí el rango sería 1, 5, 6, 4, 5, bueno, tendría esta distribución. Esta distribución ya, simplemente para que veáis que es una distribución diferente, que es una distribución diferente. Ya está, nada más. Que influye también, obviamente. Pero esto es una obviedad. Lo fundamental es todo lo del otro. Porque normalmente trabajamos con un único estadístico, no comparamos. Pero que es obvio que depende de la estructura de la cita, pues tendré una distribución u otra. ¿Vale? Muy bien, muy bien. Y ahora, para acabar esta lección larga, fundamental, bueno, ahora simplemente, bueno, antes de esto, que fijaros, el error estándar de la media depende, fijaros, de la variación de la variable. Fijaros, como os he dicho, la variación, la dispersión de la variable original, que es esto de aquí, influye.
Y cuanto más grande, más error estándar. ¿Veis? Esto si es grande, el error estándar crece. Si es pequeño, el error estándar decrece. O sea, la variación, la dispersión de dónde cojo una muestra, lo hemos visto antes. Cuando la muestra, la población era muy dispersa o poco dispersa, estaba influyendo. Al mismo tamaño de muestra y al mismo tamaño de población. Está influyendo. ¿De acuerdo? Y el tamaño de muestra. ¿De acuerdo? El tamaño de muestra en el denominador. Cuanto más grande, más pequeño el error estándar. Y cuanto más pequeño la n, más grande el error estándar. O sea, el tamaño de muestra influye en un sentido inverso. Cuanto más grande, más pequeño el error estándar. Cuanto más grande la n, más pequeño el error estándar. Cuanto más pequeño el tamaño de muestra, más grande el error estándar. Y aquí al revés. Cuanto más grande la dispersión de la variable, más grande el error estándar. Cuanto más pequeño la dispersión, más pequeño también el error estándar. ¿De acuerdo? Aquí os preguntaréis, ¿y el tamaño de población cómo juega? Normalmente no lo contemplamos porque suponemos que ya la n mayúscula, la n poblacional es tan grande que ya se considera infinita. Se considera que es muy grande, que no influye el que... A partir de una población yo diría de 100.000 o incluso 50.000, ya en estadística ya consideramos poblaciones infinitas, que ya no, la relación entre tamaño de muestra y tamaño poblacional ya no está influyendo. Si estuviéramos trabajando en poblaciones muy pequeñas, sí que está influyendo y ya se tendría que tener en cuenta. Pero nosotros esto os lo he explicado aquí como un factor que influye, pero nosotros no lo vamos a considerar porque vamos a trabajar con poblaciones muy grandes. Vamos a suponer ya que es tan grande que ya no influye la distancia entre tamaño muestral y tamaño poblacional. Bien, esto ya veréis que lo vamos a utilizar a partir de ahora, pero es un concepto que va a ser nuclear en todo lo que vamos a ver a partir de ahora, el error estándar. Y este es el de la media. Y ya veréis que todos los errores estándar tienen aunque son distintos, tienen algo en común, tienen cosas en común. Lo iremos captando en los 4 ejemplos que vamos a ver. Y simplemente para acabar la lección, también como forma de introducción, porque esto lo vamos a ver continuamente, a partir del error estándar, ¿qué vamos a hacer? Pues a partir del error estándar lo que vamos es a construir intervalos de confianza y contrastes de hipótesis, o test estadísticos. Mirad, os he dicho antes que yo esto no sé dónde está. No sé dónde está. Pero puedo llegar a saber cómo es esto. Por teoría matemática, porque conozco el error estándar y porque hay una tendencia bastante habitual a que los estadísticos acaben teniendo distribución normal, campana de Gauss. Pues bien, yo no sé dónde está esto, pero sí que tengo esto. ¿Qué voy a hacer? A desplazar esta curva aquí. Bueno, desplazar, no sé dónde está, sino a situar esta curva que sé cómo es aproximadamente sobre este valor. ¿Veis? Sobre este valor. Y entonces construiré con el error estándar. Cogeré 2 veces. Ya veréis que este 2 veces puede ir cambiando un poquito, pero aproximadamente 2 veces por aquello de si es una campana de Gauss, más o menos 2 errores estándar o 2 desviaciones estándar, que en este caso es error estándar porque estoy hablando de un estadístico, me construiría un intervalo del 95%. Obviamente, si estuviera construyendo un intervalo del 90 o del 99%, tendría que buscar un número diferente, no un 2. Pero fijaos que aquí le estoy sumando 2 veces y aquí le resto 2 veces. Estoy construyendo este intervalo y esto es un intervalo de confianza. Tengo mucha confianza de que el verdadero valor estará dentro. ¿Por qué? Porque obviamente si esto es la realidad, el valor que yo tenga
en una muestra tiene que estar cerca, porque lo normal es que me caiga en una zona de mucha probabilidad. No es muy probable que me caiga por aquí. Lo más normal es que me caiga cerca, no muy lejos. Si es esto la realidad, que el valor de cita con sombrero me caiga aquí es muy poco probable. Lo más normal es que si yo tengo esto como probabilidad, ¿de acuerdo? De la distribución de cita con sombrero, pues esto es la distribución de cita con sombrero, es el dibujo de antes, este dibujo de aquí. Me estoy refiriendo a este dibujo de aquí, f de cita con sombrero, obviamente. Esto es f de cita con sombrero. ¿Vale? Si esto, ¿eh? Si esto es la distribución de cita con sombrero, que el promedio es cita, porque ya lo hemos dicho, lo normal es que yo, si hago una observación de cita con sombrero, lo tenga por aquí, cerquita. Bueno, pues si yo construyo un intervalo desplazando esta curva aquí o colocándola aquí, lo normal es que este valor que no sé dónde está, me caiga aquí dentro. Así construyo intervalos de confianza. ¿De acuerdo? El contraste de hipótesis funciona de una forma un poco diferente, pero equivalente. Yo hago una hipótesis sobre cita y digo, cita es tanto. Esto quiere decir un valor concreto. No especificamos si es 50, si es menos 10, si es 1000, da igual, un valor concreto. Y que cita no es este valor concreto, son dos hipótesis. Y ahora construyo un estadístico que llamamos un estadístico de test. Por eso a veces a los contrastes de hipótesis también se les llama test estadísticos, un test, una prueba. Entonces, simplemente lo que hago es estandarizar el estadístico. Conozco su error estándar, le resto el valor de la hipótesis y divido por el error estándar. Esto tiene que tener una distribución, digamos, de media cero y desviación estándar 1, o de dispersión 1. Por lo tanto, estandarizado. Porque yo sé que esto es la distribución del cita con sombrero. Esto sería del cita con sombrero. Esto sería el cita con sombrero. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que la cita con sombrero, o sea, que girara en torno al cero, que fuera su esperanza fuera cita sub cero, que el valor promedio fuera realmente este. ¿De acuerdo? Claro, yo lo que estoy haciendo es desplazando y al mismo tiempo transformando a una dispersión de 1. Esto que era la distribución, el equivalente de esto de aquí, esto mismo de aquí. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, ahora he estandarizado, esto posiblemente queda más ampliado o podría quedar más dependiendo del valor de error estándar, pero en todo caso lo he estandarizado. Y ahora lo que miro es el valor. Si es cierta la hipótesis nula, me tiene que quedar por aquí. Si no es cierta la hipótesis nula, me saldrá por aquí o por aquí. Y este es el procedimiento. Y todas las técnicas estadísticas al final acaban yendo a esto o a esto. Siempre. Mismo. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, pues esto no os preocupéis porque lo iremos viendo a partir de ahora continuamente. Era un poco para acabar esta lección introduciéndoos ya la noción de intervalo de confianza y de contraste de hipótesis que será nuestro ya continuum hasta final de curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.